Hermanos, buenos días. Es un gozo estar con ustedes esta mañana y les pido por favor que me acompañen a poner en manos del Señor el estudio de esta mañana. Y Padre, gracias por permitirnos el día de hoy estar aquí reunidos en tu iglesia. Te quiero rogar, Señor, que prepare nuestros corazones, nuestra mente y nos permitas por favor entender el mensaje que tienes para hoy esta mañana. Permítenos por favor quitar toda distracción de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, y estar concentrados en ti y para ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos con su permiso. Hace un poco de calor en estos días. Bueno, mis hermanos, si yo les preguntara esta mañana cuáles son algunas de las dudas que más han inquietado al hombre a lo largo de la historia, ¿qué me podrían contestar? Probablemente me dirían ¿de dónde venimos? ¿O para qué estamos aquí? ¿Quién nos creó? ¿O por qué nos crearon? Otros tal vez podrían contestar ¿de dónde venimos? ¿O cómo puedo yo encontrar una paz que realmente me dure por mucho tiempo? Incluso también se han preguntado ¿qué sigue después de esta vida? Mis hermanos, de muchas formas que en distintas épocas la filosofía ha buscado incansablemente contestar estas preguntas, apoyándose únicamente en la sabiduría humana y rechazando completamente a Dios. Y hermanos, obviamente estos filósofos no han podido encontrar la verdad que les permita responder estas preguntas, porque la verdad únicamente se encuentra en Cristo. Incluso, hermanos, muchos de estos filósofos ateos que vivieron en el siglo pasado han dicho lo siguiente: el peor momento del ateo es aquel en que se siente agradecido y no sabe a quién dar gracias. Y esto lo dijo Chesterton. Hermanos, también hay a continuación las últimas palabras de algunos filósofos ateos que fueron muy célebres en el siglo pasado. Y estas fueron sus palabras que lograron captarlas antes de morir. Me encuentro ante un horrendo salto a las tinieblas. Y esto lo dijo Thomas Hobbes. David Hume dijo lo siguiente antes de morir: me siento en llamas. Jean-Paul Sartre dijo lo siguiente: he fallado. Y hermanos, ¿qué decir de Nietzsche? Que él ni siquiera pudo articular alguna palabra antes de morir, porque ella se encontraba en un completo estado de locura en ese momento. Y hermanos, al escuchar las últimas palabras en vida de estos filósofos, podemos preguntarnos, ¿en verdad ayuda en algo la sabiduría humana? Y también, ¿por qué estoy comenzando el estudio de esta mañana hablando acerca de la filosofía y de los filósofos? Hermanos, porque justamente el pasaje que hoy vamos a estudiar nos muestra el contraste entre la inutilidad de la sabiduría humana frente a la fuente que es toda la sabiduría divina en Cristo. Por tanto, hermanos, acompáñenme por favor a leer Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, en la advertencia que Pablo presentó a los colosenses, podremos apreciar esta mañana el contraste entre la insuficiencia de la sabiduría humana frente a la suficiencia de la sabiduría divina para todo creyente. En la insuficiencia de la sabiduría humana la podremos apreciar en el versículo número 8, y la suficiencia que se encuentra en Cristo, que es la sabiduría divina, lo podremos ver en los versículos 9 y 10. Así que mis hermanos, por favor acompáñenme a comprender
por qué la sabiduría humana es realmente insuficiente para el creyente. Y mis hermanos, en este capítulo 2, y a partir de este versículo número 8, ya nos encontramos en la sección de esta carta de Pablo, en lo que se puede decir que es el corazón mismo de esta carta. Porque durante todo el capítulo 1 y en los primeros 7 versículos de este capítulo número 2, Pablo únicamente expresó su gratitud a Dios por esa congregación. Y mientras él estaba alabando a la iglesia en Colosas y los alentaba también a continuar y a perseverar en su fe, el apóstol únicamente estaba insinuando un poco y de una manera indirecta esa amenaza que estaba rodeando a la iglesia en Colosas. Y en esos primeros versículos de esta carta, Pablo realmente no fue directo o no atacó directamente a esta amenaza que estaba queriendo persuadir a los colosenses. Hermanos, sin embargo, Pablo sí fue presentando sutilmente la verdadera y única solución a esta amenaza. Y lo estaba haciendo antes de confrontar directamente a los falsos maestros. Poco a poco los fue dejando, hermanos, sin ningún tipo de defensa. Y así es como finalmente en este versículo número 8 de nuestro pasaje de hoy, el apóstol por fin pone en una clara evidencia cuál era realmente esa amenaza y expone finalmente a estos falsos maestros y también expone su diabólica doctrina, pero lo hace de una manera muy interesante, cuando prácticamente en este versículo 8 del capítulo 2 ya estaban completamente vencidos. Y uno puede preguntarse, hermano, ¿cómo es que Pablo venció a estos falsos maestros y a su falsa doctrina en los primeros versículos de esta carta? Hermanos, si ustedes pueden leer de nuevo el capítulo 1 y parte de este capítulo 2, van a poder encontrar lo que Pablo dio sutilmente, que es una cátedra de cómo enfrentar a un falso maestro, de cómo enfrentar una falsa doctrina. ¿Y cómo lo hizo? Muy simple. Él presentó la verdad. Él expuso la verdad del Evangelio y nada más. Pablo presentó la verdad, hermanos, que únicamente se puede encontrar en el Señor, para que los colosenses, teniendo enfrente de ellos la verdad, fueran capaces de poder discernir el error que estaban presentando estos falsos maestros. Y en el versículo número 8 de nuestro pasaje, Pablo presenta una advertencia a esta congregación, y es una advertencia realmente clara y simple, pero también contundente. Y él dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe. Y esta es una frase que podemos traducirla también así: Colosenses, miren a su alrededor, fíjense, tengan cuidado, no permitan que nadie los atrape, no permiten que nadie los tome prisioneros, no permitan que nadie los vuelva a esclavizar. Hermanos, ¿por qué Pablo da esta advertencia a la iglesia en Colosas? Porque él conocía muy bien a estos falsos maestros, porque él conocía muy bien el propósito que buscaban estos falsos maestros. Pablo sabía, mis hermanos, que estos falsos maestros no buscaban realmente rescatar a los perdidos del error, sino todo lo contrario. Lo que esos falsos maestros buscaban era secuestrar, era capturar o volver a esclavizar a los colosenses. Hermanos, Pablo reconocía muy bien la estrategia de estos falsos maestros. Ellos querían realmente distraer a los colosenses de la verdad del Evangelio. Y los querían distraer con ideas supuestamente grandilocuentes, presentadas bajo una capa de una nueva filosofía, ideas supuestamente por ellos novedosas, pero que finalmente para Pablo, que lo sabía muy bien, eran huecas sutilezas. Hermanos, en el tiempo de Pablo, en esa época, el historiador judío llamado Josefo afirmó que había 3 clases de filosofías judías. La primera era la escuela de los fariseos, la segunda era la escuela de los saduceos, y la tercera escuela de la que Pablo se está refiriendo era la escuela de los esenios. Y los esenios eran una minisecta dentro de toda la comunidad hebrea que buscaba, a través del ascetismo,
del legalismo y del ritualismo judío, tratar de llegar a la verdad en Cristo y supuestamente tratar de llegar a una santidad a través de tradiciones y rituales judíos. Y además de eso, esos falsos maestros también incluían la astrología. Hermanos, imagínense qué combinación tan absurda, tan nefasta y falsa de querer llegar a Cristo a través de esto. Hermanos, pero Pablo, siendo un hombre muy culto y muy preparado, él conocía realmente cuál era la filosofía griega, la filosofía clásica. Por eso él pudo detectar de una manera muy contundente que esos falsos maestros en realidad estaban presentando un simple sincretismo, una mezcla de ideas religiosas, místicas y supersticiosas. Y eso no tenía nada que ver con el Evangelio, hermanos. Y mis hermanos, también es conveniente comprender que Pablo en realidad, en este versículo número 8, él no estaba atacando a la filosofía per se, es decir, él no estaba atacando lo que realmente significa la filosofía, que es un amor por la sabiduría. Lo que Pablo estaba condenando era la filosofía vana, la filosofía engañosa, que depende de tradiciones humanas y que finalmente era una falsa filosofía presentada por unos falsos maestros. Era una falsa filosofía, hermanos, que podemos entender como un sistema ideológico inventado por el hombre, que no era más que simples conjeturas y simples suposiciones, y que en realidad eran inútiles. Y hermanos, el asunto es que este sistema ideológico que presentaban los falsos maestros destronaba a Cristo de su lugar de preeminencia. Lo habían reducido a un rango únicamente como un ser espiritual, al mismo nivel que los ángeles y los demonios. Por eso, hermanos, es que Pablo sabía que esa falsa filosofía, esos falsos maestros, realmente era vana y engañosa. Y además lo sabía por varias razones, la cual él también lo expone en este versículo número 8. Primeramente, hermanos, él dice que esta filosofía era vana, y era vana comparada con la plenitud de la verdad que únicamente se encuentra en Cristo, quien es realmente la suma, la totalidad de toda la sabiduría de Dios Padre. Y él también menciona, hermanos, que era engañosa, porque esta falsa filosofía hacía creer a las personas que supuestamente se estaban acercando a Dios, cuando lo que realmente estaba haciendo era alejarlos de Dios. Esta supuesta filosofía también se basaba en las tradiciones humanas y no en la palabra de Dios, no en el Evangelio de Cristo. Y hermanos, Pablo sabía muy bien de lo que él estaba hablando acerca de las tradiciones humanas, porque recuerden que antes de su conversión, él fue un guardián muy celoso de las tradiciones hebreas. Por eso, hermanos, Pablo sabía que las tradiciones humanas, y en muchas culturas, incluyendo la hebrea, eran realmente consideradas más importantes que la palabra de Dios. Y la otra razón, hermanos, que Pablo presenta para considerar esta falsa filosofía y a los falsos maestros como vanos y engañosos, es porque también esta filosofía se basaba en lo que él llamó los rudimentos del mundo. Y la palabra rudimento la vamos a analizar bajo dos significados. El primer significado se refiere a objetos que se colocan en una serie o en una hilera, uno detrás del otro. Y podemos tomar como ejemplo de esto el más común, que es el alfabeto. Por eso, hermanos, al día de hoy, cuando se habla de querer conocer, de querer hablar o de querer entender lo que es las bases o los principios más básicos de algo, decimos que vamos a aprender el ABC de ese tema. A eso se refiere Pablo. Y hermanos, el siguiente significado de la palabra rudimento también tiene que ver con que esos falsos maestros presentaban una instrucción elemental, realmente muy básica, pero ellos la querían mostrar como novedosa, como nueva, casi como recién inventada. Cuando en realidad, hermanos, si uno las puede entender bien, una simple amalgama
de suposiciones, de pensamientos y de ideas que otras personas ya habían propuesto antes. Y hermanos, el otro significado de la palabra rudimento se refiere también a seres espirituales, o a los seres espirituales, o a los seres elementales que estos falsos maestros creían que tenían vida. Pero escuchen bien a qué se referían. Esos falsos maestros se referían a los astros, al cosmos, a las estrellas. Ellos creían que esos astros o el cosmos tenía vida propia, que esos seres espirituales regían, influían y gobernaban sobre la vida humana. Por eso, hermanos, en aquella época del Imperio Romano, la astrología era prácticamente la reina de todas las ciencias. Hermanos, era tan importante la astrología en esa época que hombres romanos tan relevantes como Julio César no tomaban una sola decisión sin consultar las estrellas. Y obviamente, hermanos, los inconversos en Colosas también consideraban que su vida estaba influenciada por las estrellas, por los astros, y eso realmente los convertía en esclavos del cosmos. Hermanos, incluso la zona conocida en esa época como la Frigia, que era una zona donde se encontraba la ciudad de Colosas, tenía por costumbre a adorar y a seguir todo lo que era místico o mágico. Y en esa ciudad, sobre todo en Colosas, sobresalía el culto a Cibeles. Y Cibeles era supuestamente la diosa de la fertilidad, y era considerada la madre de todos los colosenses, la diosa madre de esa ciudad. Por eso, hermanos, es que varios comentaristas consideran que es muy seguramente parte del mensaje que los falsos maestros querían imponer a la iglesia en Colosas también incluía mucho esoterismo, mucha astrología. Y ellos creían, con esa falsa filosofía, que si les hacían caso a estos falsos maestros, la iglesia en Colosas podría evitar la influencia de los astros. Y así, hermanos, habiendo entendido esto, podemos comprender que el término rudimentos del mundo era realmente una referencia nada más a las bases de un sistema diabólico que regía el mundo según ellos, pero que realmente se oponía a lo que es Cristo y a toda su verdad. Realmente esos rudimentos del mundo era una idolatría demoníaca que buscaba llevar a los colosenses a una adoración a los seres celestiales y también a los demonios. Por eso es por lo que Pablo buscaba que los colosenses se cuestionaran, que ellos pensaran, ¿por qué tengo que ir tras estas filosofías que son falsas, que son engañosas, que me están alejando de mi Señor, cuando ya estamos realmente completos en Cristo? Y hermanos, parafraseando a Jeremías 2:13, es como si los colosenses decidieran abandonar el abundante río que es Cristo para beber de cisternas rotas y contaminadas que es la sabiduría humana. Y si lo piensan bien, eso es realmente absurdo, inútil. Pero hermanos, el asunto aquí es que esa falsa filosofía que estaba frente a los colosenses estaba siendo muy atractiva para ellos. Realmente los estaba distrayendo de la verdad del Evangelio. ¿Y por qué Pablo asevera esto? ¿Por qué Pablo consideraba, y él había visto ese peligro de que esta iglesia realmente estaba considerando creer y entender esta falsa filosofía? Porque, mis hermanos, podemos asumir que esta filosofía de los falsos maestros presentaba el siguiente argumento: Colosenses, el mensaje de Cristo en quien ustedes creen es realmente bueno y sí les puede ayudar a entender la vida, pero no es suficiente. Su mensaje realmente no les va a ayudar completamente a escapar de la influencia del cosmos sobre su vida. Y hermanos, vean de nuevo qué irracional era ese mensaje, qué absurdo eran esas palabras, esas ideas. Y vean cómo estas falsas enseñanzas realmente no procedían de Dios, eran realmente diabólicas. Y los fundamentos de estas falsas doctrinas no estaban realmente arraigadas en la palabra de Dios.
Hermanos, en realidad, las enseñanzas de estos falsos maestros, como de cualquier doctrina falsa al día de hoy, realmente están fundamentadas y provienen de los enemigos de Cristo y de todo creyente, que son la carne, en base a tradiciones humanas, del mundo, a través de principios fundamentales de este mundo, y obviamente de Satanás, que es la cabeza de las huestes espirituales de maldad. Por eso, mis hermanos, siguiendo esta línea de pensamiento, en los versículos 9 y 10 de nuestro pasaje, Pablo va a refutar este falso mensaje. Él va a contrarrestar esta falsa enseñanza bajo la siguiente verdad. Hermanos de Colosas, entiendan muy bien que ustedes necesitan únicamente a Cristo para poder vencer a esos poderes del universo. Porque en Él se encuentra realmente toda la plenitud de Dios, y porque Él es el creador de esos poderes y también esa autoridad. Hermanos, podemos comprender que finalmente Pablo quería llevar a los colosenses a usar la razón, a pensar detenidamente, a que ellos pusieran a prueba con lo que ya habían escuchado del Evangelio, si estos mensajes falsos realmente los iban a acercar más a Cristo, si esta falsa filosofía realmente podría complementar el mensaje del Evangelio. Y por favor acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, para que podamos ver cómo Pablo también expuso a la iglesia en Corinto estas mismas verdades. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, hermanos, por favor, vayan a Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Y vean, mis hermanos, cómo Pablo también explica a la iglesia en Galacia la condición espiritual que se encontraban tanto él como esta congregación antes de su conversión. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y hermanos, en el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor, hubo entre los judíos un grupo religioso que terminó siendo una secta, que terminó creyendo más en tradiciones humanas que en la misma ley de Dios, y fueron los fariseos. Esta secta realmente tenía un férreo compromiso de cumplir la ley de Moisés, pero también la ley oral, que ellos llamaban la Torá oral. Esta Torá oral incluía lo que ellos decían que era la Mishnah y el Talmud, que realmente eran interpretaciones, comentarios y explicaciones personales de cada rabino a la ley de Moisés. Y hermanos, ahí fue el problema. Ahí es donde realmente surgió el problema con los fariseos, cuando ellos creyeron que podrían conseguir la santidad en sus vidas si cumplían estrictamente la ley escrita, pero sobre todo la ley oral, dándole más importancia a las tradiciones de rabinos que a la propia ley de Dios. Por eso, hermanos, nuestro Señor, cuando los confrontó, los llamó hipócritas, porque ni siquiera ellos podían cumplir con esa ley. Y hermanos, qué absurdo e inútil es pensar que cualquier idea de origen humano puede suplir la sabiduría perfecta de Cristo. Hermanos, tengamos mucho cuidado de inclinar nuestro oído a escuchar ideologías que hoy también nos amenazan. Como dice, tú vales mucho y eres lo más importante de este mundo. No, hermanos, no somos lo más importante. Sin Cristo no valemos nada. El Señor sí es lo más importante.
Él sí lo vale todo. Lucha por tus sueños. Hermanos, ¿cuáles sueños? Si nuestro corazón está inclinado nada más al egoísmo, a la maldad. Los planes del Señor sí son perfectos. Sus propósitos sí son buenos y perfectos. Escucha tu corazón y haz lo que tú creas que es mejor para ti. Hermanos, como dijo Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos, engañoso y lleno de maldad y perverso es el corazón del hombre. Hermanos, tengamos mucho cuidado de no caer cautivos, esclavos de estas ideas humanistas, de estas ideologías perversas que realmente nos alejan de Cristo. Ya pudimos comprender, hermanos, en el versículo número 8, la vana, absurda, inútil que es la filosofía o la sabiduría humana para un creyente. Ahora vamos a comprender, hermanos, lo útil y sobre todo lo necesaria que es la sabiduría de Cristo para un creyente. Y mis hermanos, a partir del versículo número 9, y una vez que Pablo finalmente desenmascaró a los falsos maestros y sobre todo a su falsa filosofía que él llamó vana y engañosa, a partir del versículo número 9, él presenta el antídoto, el único antídoto real y contundente contra cualquier falsa doctrina. Y lo hace lo que para muchos comentaristas es la afirmación bíblica más cuidadosa y exacta que define la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, y que dice lo siguiente: toda la plenitud divina habita en Cristo, y ustedes ya han sido completados en Él. Ustedes no necesitan nada más, no necesitan nuevo conocimiento, no necesitan nuevas tradiciones, no necesitan ningún tipo de revelación humana. Hermanos, para que podamos comprender mejor y de una manera más clara y simple este versículo 9, entendamos también lo siguiente acerca de nuestro Señor. Recordemos que nuestro Señor, hermanos, como la verdad misma, ya antes de su encarnación, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Él se expresó o Él se manifestó en diferentes maneras. Sin embargo, hermanos, a lo largo también del Antiguo Testamento podemos apreciar que nuestro Señor, como la luz emanada de esa verdad divina, únicamente mostró en algunos momentos o en algunos pasajes simples destellos de toda su luz, simples destellos de la verdad que era Él mismo. Sin embargo, hermanos, varios siglos después, cuando se cerró el canon del Antiguo Testamento, Él, como la verdadera luz, finalmente resplandeció en todo su brillo y en todo su esplendor. Y la verdad divina finalmente se encarnó, se hizo tangible, se hizo física y se hizo visible humanamente. Y como lo menciona el Evangelio de Juan, el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Sin embargo, mis hermanos, también tenemos que entender lo siguiente: para los hebreos de la época de nuestro Señor, para los judíos que estuvieron con Él, la mera idea de que su Dios, Elohim, Adonai o Jehová, pudiera manifestarse en carne, pudiera habitar un cuerpo humano, para ellos era una blasfemia. Para esos judíos, esa clase de blasfemia solo podía ser entendida por un gentil, por un pagano, no por ellos. Pero, hermanos, ¿por qué estos judíos negaban la realidad de la doble naturaleza de Cristo? Porque en aquella época, hermanos, en la cultura religiosa romana, los romanos creían que sus dioses podían tomar la forma de seres humanos o de animales. Y según los mitos o las leyendas romanas, su principal dios, que era Júpiter, ellos creían que en algún momento ella había tomado el cuerpo de algún animal o de alguna persona. Hermanos, por esto es que los judíos
que estaban viviendo influenciados de estas ideologías romanas, ellos creían que era imposible que Jehová tomara una forma humana. Para ellos, cuando mucho, si su Dios Jehová se quería manifestar visiblemente, solamente lo hizo bajo la Shekinah, que era la nube de gloria que en algún momento llegó a bajar sobre el tabernáculo en la época de Moisés. Y mis hermanos, escuchando esto y entendiendo esto, ahora podemos comprender un poco más por qué tanto odio y rechazo a nuestro Señor durante su ministerio en la tierra. ¿Por qué lo querían matar estos judíos cuando Él aseveraba que Él y el Padre uno son y que Él era realmente el Hijo de Dios encarnado y que quien lo veía a Él también podía ver al Padre? Y mis hermanos, aun y cuando podemos encontrar la confesión de Pedro en Mateo 16 que dice lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos, en realidad, en ese momento, ni siquiera los apóstoles habían comprendido perfectamente cuál era y cómo era la doble naturaleza de Cristo. Pero Pablo sí lo sabía, hermanos. Él sí lo había entendido. Por eso él presenta en este versículo número 9 una explicación sencilla, pero contundente también. Y recordemos, mis hermanos, que la palabra plenitud que usa Pablo, también él ya la había usado en el capítulo número 1. Y que esa palabra llamada plenitud significa la suma total de todos los atributos divinos de Dios. O también la podemos entender como la suma completa de todo su ser. Pero mis hermanos, ¿por qué Pablo vuelve a referirse otra vez a la plenitud divina de Cristo? ¿Por qué lo vuelve a hacer cuando él está ya atacando a los falsos maestros? Porque el apóstol lo hizo, hermanos, para que los falsos maestros pudieran entender que los cristianos como él también conocían la plenitud. Porque estos falsos maestros también usaban ese término. Para ellos, el término plenitud no era nuevo. Ellos lo conocían muy bien. Pero obviamente ellos lo usaban no para referirse a Dios ni a Cristo. Los falsos maestros usaban el término plenitud para enseñar que supuestamente esa plenitud o ese pleroma, que era la palabra griega, era el origen de todos los seres espirituales. Ese pleroma era quien había creado al universo, al mundo, a los seres espirituales y obviamente a ese ser que se conoció como Cristo. Ellos creían que ese pleroma permitía que seres como Cristo, ángeles o demonios, podían ser intermediarios entre los hombres y Dios. Incluso, hermanos, esa falsa religión, esa falsa filosofía creía que la experiencia mística, la experiencia religiosa más importante de un hombre era poder alcanzar esa plenitud, ese pleroma. Hermanos, esa es la razón por la que Pablo menciona en este versículo 9 que el Señor es la pleroma de Dios, la plenitud de Dios, la totalidad de Dios. Y no solo eso, hermanos, sino que esta plenitud divina también habita corporalmente en Cristo para toda la eternidad. Aclarando, hermanos, el apóstol Pablo de una manera enfática que el Señor tuvo una naturaleza humana, tuvo un cuerpo humano, el cual una vez fue clavado en la cruz. Y el versículo 9, hermanos, también nos muestra cómo Pablo enseña a los colosenses que en el Señor reside, que en el Señor habita o mora toda la sabiduría de Dios, toda la verdad de Dios, y que Él es esa verdad encarnada, que Él es esa sabiduría encarnada. Por eso, hermanos, era tan importante para Pablo contrastar lo que realmente significa la plenitud de Dios frente a la supuesta plenitud de los falsos maestros. Enfrentar finalmente la verdad, que era la sabiduría de Dios, contra las vanas, engañosas y falsas filosofías humanas. Hermanos,
Si pudiéramos resumir en un solo enunciado toda la riqueza teológica de este versículo número 9, lo podemos resumir de esta forma: en Cristo mora la totalidad de Dios. Así de simple, pero también así de verdadero. Pero hermanos, realmente no nos vamos a detener nada más ahí. Tenemos que profundizar un poco más en este vasto océano cristológico que tenemos frente a nosotros en este pasaje. Por eso, hermanos, en este versículo 9, Pablo explica a los colosenses lo que se conoce como la doctrina de la encarnación. Y esta doctrina le explica a Pablo de esta manera: que en Cristo, como ya vimos, habita o mora corporalmente toda la plenitud de Dios, todo el ser de Dios, y lo hace en dos sentidos. Primero, Pablo explica que la plenitud de la deidad, que la totalidad de Dios Padre, también es eterna en Cristo, como también lo es eterna en Dios, y que toda la naturaleza de Dios, todos sus atributos, todos, también los tiene Cristo. Y el segundo sentido que usa Pablo es que esa deidad, esa plenitud divina, habita en un cuerpo físico, habita en un cuerpo palpable, lo que da a entender, hermanos, de una manera más clara que el Señor, además de ser Dios y además de contar con atributos de Dios, también cuenta con un cuerpo físico. Hermanos, podemos comprender que la divinidad del Señor es total, desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, como lo menciona el Salmo 92. Y mis hermanos, comprendamos también que Cristo es verdadero hombre, tanto en cuerpo como en espíritu, pero a la vez también es verdadero Dios, el Verbo divino encarnado. Y eso Pablo lo entendía perfectamente. Por eso le explica a la iglesia en Colosas que Jesucristo sí era Dios encarnado, pero que también era el Hijo de Dios. Y Pablo entendía, hermanos, que el Hijo de Dios cumple con todos los atributos de Cristo y que a Él no le falta ninguno, a Él no le falta nada. Él estaba completo también de Cristo, completo del Padre, completo de Dios. Hermanos, entendamos también que la falsa doctrina de esos diabólicos falsos maestros enseñaban que esa pleroma o esa plenitud, en el mejor de los casos, estaba también distribuida en todos los seres espirituales que Dios había creado. Por eso que Pablo también menciona y tiene todo el sentido este versículo número 9, porque contra esta falsa idea de que Dios había distribuido toda su plenitud en todos los ángeles, demonios y también en Cristo, Pablo dice: no, señores, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, toda. Él tiene todos los atributos y nada más Él. Dios Padre solo compartió con su Hijo toda su deidad. Por eso es que Pablo quiere llevar a los colosenses a que entendieran que toda la plenitud divina se encuentra habitando únicamente en Cristo y nada más. Por eso es que él dice: para ustedes Cristo es suficiente. Ustedes no requieren de nada más, solamente de Él. Y si Cristo es suficiente para ustedes, también es suficiente para toda la vida. Ustedes no requieren de nueva revelación humana, no requieren de tradiciones humanas, no requieren de nuevas ideas o filosofías. Ustedes lo tienen todo en Cristo para vivir piadosamente. Hermanos, si también pueden ver el versículo número 9 de la siguiente forma, van a también comprender muchas palabras de Pablo. Pongan atención, por favor. Vean el versículo 9 de la siguiente manera: porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente como en un templo toda la plenitud de la deidad. Y hermanos, si entendemos así el versículo número 9, considero que las siguientes palabras de Pablo que él dijo en Corintios 3:16 tienen todo el sentido. ¿No sabéis
que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ven cómo Pablo sabía muy bien que en un creyente también habita la plenitud de Cristo? Hermanos, por su parte, el versículo número 10 comienza con una grandiosa y una esperanzadora verdad para todo creyente y sobre todo para los colosenses. Él dice lo siguiente: vosotros, es decir, ustedes, estáis completos en Él. Ustedes están completos en Cristo. ¿Y qué significa esto? Significa lo siguiente: ustedes, colosenses, también cuentan con esa plenitud divina que solamente se encuentra en Cristo, que únicamente la pueden encontrar en Cristo. Y hermanos, ¿se pueden imaginar el gozo de esa congregación al escuchar estas palabras? Al entender que ellos estaban realmente completos en Cristo, que cuando analizaran esas falsas ideas y entendieran que en Cristo tenían todo, las iban a poder rechazar completamente, sin ningún problema. Por eso, hermanos, Pablo presenta a los colosenses esta gran verdad, esta maravillosa verdad, que todo creyente participa de la plenitud divina. Y hermanos, lo interesante de esta frase que usó Pablo es que el verbo griego que él usa en esta frase, que significa estáis, él lo conjugó en un tiempo presente continuo. ¿Y qué significa eso? Que la plenitud de Cristo es permanente, es eterna. Y esa comunión que tenían los colosenses con Cristo también permitía que el Espíritu Santo que habitaba en ellos pudiera cumplir con toda su obra, pudiera llenar, pudiera completar, pudiera satisfacer en su plenitud a todo el creyente. Hermanos, piensen lo siguiente: si los colosenses participaban de la totalidad de Dios, de la plenitud de Cristo, ¿qué más podían requerir? ¿Qué más podrían necesitar? Nada, hermanos, lo tenían todo. Si los colosenses tenían puesta su fe en Cristo, y en Cristo habita toda la plenitud de Dios, por consecuencia, los colosenses contaban con todos los recursos para poder vivir obedientemente y piadosamente. Y ante esta maravillosa verdad, no había doctrina, no había tradición, no había ninguna idea humana que pudiera agregar algo más a Cristo. Nada, hermanos, nada. El simple hecho, hermanos, de solamente pensar que podría haber algún complemento humano a Cristo es realmente un insulto para Él. Un insulto. Y hermanos, el versículo 10 también nos presenta el esfuerzo de Pablo para hacer más conscientes a los colosenses de la total y completa suficiencia de Cristo para su vida. Y no solo eso, hermanos, sino que también él quería que esa iglesia fuera consciente en la posición en que se encontraban frente a Cristo. Que ellos, en una comunión perfecta con Dios, en una reconciliación como Él lo menciona en versículos anteriores, cuando Él muere por ellos en la cruz, su posición es ante ellos como su posición más sagrada, una comunión perfecta, donde ellos estaban completos en esa comunión, donde los colosenses podían realmente vivir piadosamente, donde ya podían vivir bajo el poder del Espíritu Santo en una obediencia perfecta para Dios. Pero hermanos, también vale la pena mencionar lo siguiente: Pablo en realidad no estaba diciendo que todos los atributos divinos de Cristo también estaban en los colosenses. No, hermanos. Lo que Pablo estaba enseñando con esas palabras es que ellos, al estar completos en Cristo, realmente podían contar, tenían a su disposición los atributos divinos de Cristo para un propósito, para poder vivir su vida piadosa como Él lo demandaba, para poder obedecer en su vida como la palabra lo exige, para que ellos, tomando en esa comunión con Cristo de estos atributos, pudieran ser sostenidos en una prueba, protegidos ante las tentaciones y sobre todo poder alcanzar
progresivamente esa madurez espiritual, ese carácter que reflejara realmente a su Señor, ese carácter que realmente reflejara a Cristo. Y sobre todo, hermanos, y lo más importante, es que también les iba a permitir finalmente alcanzar una santidad en su vida. Porque en Cristo, hermanos, realmente el creyente tiene todo lo que uno necesita para poder vivir piadosamente, obedientemente y en santidad. Y hermanos, con relación al versículo número 10 de este pasaje, Spurgeon escribió lo siguiente. Presten atención. En Cristo, los creyentes somos completos, sin necesidad de ceremonias religiosas, ya sean judías o paganas. Somos completos sin ayuda de la filosofía. Somos completos sin supersticiones. Somos completos sin misticismo. Somos completos sin tradiciones humanas. Somos completos sin obras y méritos humanos. Y finalmente, hermanos, la última parte de este versículo número 10 es realmente una aclaración, también simple, pero enfática, acerca de la preeminencia de Cristo sobre toda su creación. Él vuelve a aclarar, Él vuelve a enfatizar que el Señor, como el único creador de todo lo visible y lo invisible, Él también está por encima de toda su creación. Él gobierna y controla realmente sobre toda su creación. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Hermanos, por su parte también otro apóstol, en este caso Pedro, en una de sus cartas, él también escribió acerca de la plenitud del creyente en Cristo. Vayan por favor a 2 de Pedro, capítulo 1. Vayan a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y hermanos, también el autor de la carta a los Hebreos, también él escribió acerca de la plenitud de Cristo en el creyente. Vayan por favor a Hebreos capítulo 1, a los versículos 1 al 3. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y hermanos, si pensamos un poco en los evangelios, podemos encontrar muchos ejemplos de lo que realmente es la doble naturaleza de Cristo. En los evangelios podemos encontrar ejemplos y pasajes que nos muestran, por una parte, su naturaleza divina y también, por otra parte, su naturaleza humana.
Y en varias ocasiones, hermanos, si ustedes recordarán, nuestro Señor expulsó demonios que en algún momento habían poseído a alguna persona. Y ellos, reconociendo su naturaleza divina, obedecieron inmediatamente a Cristo. Y no solo eso, ellos sabían que estaban frente al Hijo de Dios, ante su Creador. Pero también, hermanos, hay pasajes en los evangelios que también muestran la humanidad del Señor. Por ejemplo, cuando Cristo fue tentado en el desierto por Satanás y Él sintió hambre. También cuando Él llegó en cierto momento a Samaria y cansado por el viaje, se sentó junto a un pozo porque tenía sed y le pidió a una mujer samaritana que le diera de beber. Mis hermanos, no hay duda alguna que en el Señor hay una doble naturaleza, tanto como Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Mis hermanos, ¿cómo no salir de aquí con un corazón agradecido con el Señor por darnos todo lo que uno requiere? Todo. Hermanos, ¿cómo no estar agradecido con Cristo por haberse dado a sí mismo en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, por suplir todas nuestras necesidades físicas y espirituales? Hermanos, ¿cómo no estar agradecidos por darnos, sin merecerlo, una vida eterna con Él en un futuro, una vida eterna sin pecado, una vida eterna sin muerte? Hermanos, ¿cómo no salir de aquí agradecidos, humillados ante tanta abundancia de gracia, de misericordia y de amor? Hermanos, ¿cómo no estar agradecidos con Cristo por haberse entregado completamente a nosotros? Hermanos, hoy hemos podido comprender lo inútil, lo vacía y lo superflua que es la filosofía humana, lo irracional que es buscar en el hombre lo que únicamente podemos encontrar en Cristo. Pero también hoy pudimos comprender, hermanos, y entender que realmente hoy no nos falta nada. No nos falta nada para poder vivir la vida en Cristo. No nos falta nada para poder vivir en obediencia, en santidad y en fe. Hermanos, por pura gracia podemos hoy acceder a las infinitas riquezas en gloria de Cristo nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué? Para crecer en santidad, en obediencia y en fe. Hermanos, que esta mañana y siempre en sus corazones la alabanza, la gloria, el imperio y el poder sean a Cristo su Señor, su Salvador, para compartir finalmente con toda la iglesia su inagotable verdad. Hermanos, oremos. Señor, gracias, Padre, gracias por habernos permitido hoy comprender que estamos realmente completos en ti, Señor. Que tú has compartido con tu Hijo, Padre, todo tu ser, todos tus atributos, Padre. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, que al habernos dado la salvación, estamos completos también en tu Hijo. Ayúdanos, por favor, a entender esto, Padre, a saber que contamos con poder, con sabiduría, con gracia, con misericordia. Permite, por favor, que esta iglesia y cada uno de nosotros podamos vivir, Señor, realmente completos en Cristo, sin que nos falte realmente nada. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu plenitud y gracias por tu amor inagotable. En nombre de Cristo, amén. Hermanos, muchas gracias.